tal, diputado? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gusto gracias estar acá. a usted. Recibirlo. No, para mí un gusto con un plantel de primera división de periodistas. Ah, ¿no? bueno, Porque, bueno. No es por quedar bien, pero una mesa así con tanto nivel no es común. Bueno, le agradezco mucho. Sí, por No, supuesto. Para avanzar un poquito. No, lo digo Quiero la hablar. verdad porque los conozco a todos. A usted sí. por su trayectoria, he tenido notas y periodismo de investigación, y no solo información, por eso, no es por quedar bien, le digo honestamente, porque yo accedo a muchos programas y me llevo bien con todo el periodismo. Pero no es común, y ustedes lo deben saber, cómo está integrada esta mesa, así que independientemente del resultado de la nota, lo digo igual. Bueno, Gracias está muy por bien. eso. Tenga cuidado, porque hay muchos periodistas que se han tirado a la actividad política ya definidamente, así Sí, que es cierto. no halague demasiado. Bueno, Ha sido un día muy movido el de hoy, seguramente tiene muchos, pero el de hoy tiene la característica que se ha encontrado con el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en un encuentro que tiene sus peculiaridades, pienso yo. ¿Por qué esa reunión con Delgado? bueno, el doctor Álvaro Delgado me pidió la reunión. Hace unos meses atrás, en un encuentro casual, me dijo, tenemos que reunirnos a conversar. Le dije que sí, que no había problema. Y hace unos días me dijo si podía ir hoy a las 6 de la tarde a la sede de él. Y le dije que sí. No tenía problema, estaba trabajando muy intensamente. Una de mis hijas vino aquí a acompañarnos porque estaba trabajando en la formación de los sobres, de los 8.200 sobres que hay que llevar a las 19 juntas electorales antes del lunes. Ajá. ¿Y lo están haciendo ustedes a mano? Lo hacemos a mano y después salimos. Yo mañana, por ejemplo, voy a Paysandú, Salto, Tacuarembó, a entregar. Claro. Y mi hija va a Durazno, una de mis hijas, tengo 3, Durazno, y otros amigos van a Maldonado. Es decir, estamos con esa actividad. Pero teníamos la reunión con él y bueno, claramente fui. Y bueno, fue una reunión de unos 40 minutos, muy bien, muy correcta, como son todas las reuniones, generalmente entre gente educada y que tiene más o menos el mismo... ¿Y hablaron del clásico del domingo, si No. debieron echar a Báez o no? De fútbol no hablamos. ¿Y de qué hablaron? Y hablamos de el futuro, las futuras elecciones, Sí. cuál era mi impresión de quién iba a ganar, quién iba a ser el próximo presidente. Le dije que iba a ser él porque no podía decirle, para quedar bien, le dije, me parece que usted es el próximo presidente. ¿Y usted piensa que no? No, yo pienso que es el próximo presidente, sí, porque las encuestas, que cuando la gente le va bien en las encuestas dice que no son muy buenas, y cuando le va mal dice que es una fotografía. Es decir, las encuestas son las encuestas y son, para mí dan una orientación bastante exacta. Se pueden equivocar, pero están dentro del margen. Y dan un final más o menos muy parejo, con 1 o 2 puntos de diferencia y con un más o menos 3% de error. Pero hay un importante número de indecisos. Y el indeciso, yo diría, en el Uruguay el indeciso por naturaleza no es una persona de izquierda. El de llamado izquierda o progresista es bastante más definido. Entonces yo creo que en ese 10% de indeciso, con un punto más o menos, la mayoría se va a volcar a la coalición republicana. Tenemos varios minutos y hemos hablado y todavía no me ha dado una respuesta. ¿De qué hablaron? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Usted era blanco o se siente blanco de repente? Sí. Mujica dice que él es, por ejemplo, de raíz blanca. Claro. ¿Qué Pasa pasó que allí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ser blanco es un tema emocional, porque la historia del Partido Nacional es la historia del héroe griego derrotado, lleno de mártires. Los héroes griegos Sí, necesitaban morir para llegar a la calidad de héroes. exactamente. Bueno, y al partido le pasa eso. Desde una persona que muere abrazado a una urna en la escalinata de la iglesia matriz para defender un voto. Y así el Partido Nacional está lleno. Diego Lamas que muere porque se cae del caballo. Un hombre que tuvo en 1000 batallas. Leandro Gómez, yo que soy de Paysandú. Nosotros Leandro Gómez lo sentimos como una cosa impresionante. Si lo que pasó en Paysandú hubiera sido en Estados Unidos, usted que le gusta el cine, habían hecho 100 películas. Sin duda. Y sobre Aparicio también. También. Entonces uno emocionalmente es del partido blanco. Y
y después por una evolución que uno ha tenido, hoy no formo parte de ese partido. Pero emocionalmente sí me siento perteneciente al Partido Blanco. Sí. Y lo que pasó en la reunión es que me preguntó qué iba a hacer yo en el balotaje. Cuando si llegara al balotaje, Sí. le dije, bueno, que primero tenía que salir diputado. Si nuestro partido tenía representación parlamentaria, que significa 25.000 votos más o menos, en lo personal yo le iba a apoyar a él en el balotaje. Me preguntó también que a él le gustaría que yo integrara la coalición, la nueva coalición republicana con él como presidente, y le dije que la coalición republicana, como se ha manifestado hasta ahora, yo no la integraba, lo que no implicaba que no le diera un apoyo desde el legislativo. Pero la coalición en el Uruguay se paga con cargos. Se da incluso que el presidente de la República le dice al doctor Sanguinetti, nombrame un ministro para turismo, y Sanguinetti le nombra un ministro. O le dice a Manini, nómbreme un ministro para salud pública, y el que le nombre es. Y eso trae una catarata de otros cargos. Y usted cuando recibe cargos, pierde libertad a cambio de cargos. Porque si usted se pone, como decimos en campaña, medio cabortero contra el gobierno, le dicen, bueno, si no te gusta se va, pero cuando se va, deja los cargos. Entonces, esas coaliciones tienen un sentido positivo porque buscan el bien general, pero también un sentido económico y personal. Y claramente nosotros no somos un partido, ninguno de los que le nombré, que son partidos grandes, que vamos a influir demasiado. Pero nosotros apoyamos desde el legislativo una coalición a la europea, como son los gobiernos parlamentarios europeos, en el cual el primer ministro es el diputado más votado, y después busca el apoyo del Parlamento, y mientras tenga apoyo del Parlamento se mantiene como primer ministro, y el día que pierde el apoyo cae, y bueno, nosotros lo vamos a apoyar en ese sentido, pero no como integrante de una coalición. Esta decisión, de alguna manera, su partido lo limita en las propuestas, porque sí puede proponer a nivel legislativo, pero no así en el Ejecutivo en el caso de que la coalición sea gobierno. ¿No le parece que de alguna manera enlentecería los cambios que usted desearía ver en el país? ¿Que tal vez su voz podría tener otra fuerza? Un día una persona me preguntó cuánto le iba a cobrar por un trabajo. Y yo le dije, la pregunta está mal formulada. Le digo, la pregunta sería, ¿cuánto puede cobrar un abogado por sacar un tren de una ciudad? Porque es una anécdota que ahora me hizo acordar. La pregunta está bien formulada, pero la respuesta es al revés. Los partidos que integran la coalición actual, por integrar la coalición y por la supremacía del Partido Nacional en la conducción, el Partido Nacional prácticamente no le ha permitido aprobar ningún proyecto propio y sí les ha permitido modificar proyectos del Partido Nacional. Entonces, el Cabildo Abierto del Partido Nacional y el Partido Independiente cuentan, yo diría, con los dedos de una mano los proyectos de ellos. Por eso le hablaba del Ejecutivo. Claro, pero si usted está en el Legislativo y el voto suyo inclina una balanza, usted sin chantajear al Ejecutivo, porque no es ese sentido, le dice, bueno, mire, sin mi voto usted no consigue esto. Entonces, en 2 o 3 temas, no digo en toda la política, porque la gente lo eligió a usted y no a nosotros, en 2 o 3 temas nosotros queremos que esto se apruebe sí o sí, queremos el apoyo de ustedes. Entonces, lo que le pasó a la coalición republicana fue que Cabildo mismo, que yo integré Cabildo Abierto, muchas veces se quejaba, decía, a nosotros no nos aprueban los proyectos. Y ahí Cabildo quedó en un brete, porque no le aprobaban los proyectos a Cabildo. Y se los vetaban también. Y también se los vetaban. Pero ahí Cabildo lograba el voto del resto del legislativo. Y el presidente ejecutivo lo vetaba. Eso es otro tema. Pero cuando usted no consigue el voto del resto del legislativo y necesita los votos de los partidos de la coalición y no se lo votan, usted tiene poco margen para que le aprueben sus proyectos. Ahora, si usted está solo en el Parlamento, usted no tiene nada que perder. Y de pronto el otro es el que tiene que perder si no consigue los votos de estos partidos más pequeños. Entonces, capaz que usted consigue que se aprueben con mayor facilidad los proyectos de uno estando en el legislativo, en el cual usted, yo diría que pasa a ser casi imprescindible para el Ejecutivo, que si usted está en el Ejecutivo, a mí un día un integrante de Cabildo Abierto me preguntó, ¿vos cómo me ves como ministro de Estado? Y yo le dije, bueno,
el ministro es un secretario del presidente. ¿Usted cómo se ve como secretario del presidente? Y me dice, no me veo. La respuesta la tiene usted, le dije, ¿no? Entonces... Luz, le voy a pedir una cosita. ¿Pueden ser más breves las Sí, respuestas? breve. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pila de Está preguntas breve, para hacerle. muy ¿Sí? breve, discúlpeme. No, por el contrario, no, le agradezco. Usted llegó a diputado por Cabildo. ¿Usted mantiene contacto con Manini o con otra gente de Cabildo y además descarta por completo volver a integrar Cabildo, que sea su bancada? Sí, con el Salvador Manini estuve en la meseta de Artigas, ahora el 23 de septiembre. No hay un contacto habitual o fluido. No hay contacto porque no se da, pero no porque no querremos que se dé. Con la senadora Irene Moreira estuve en Rocha hace una semana y con el senador Manini estuve, ya le digo, en la meseta de Artigas, y donde yo tengo mi despacho están hay 5 diputados de Cabildo Abierto. Pero me refiero al tema de coordinar. No, en coordinar no. ¿Y descarta volver a la bancada de Cabildo si usted... Sí, a Cabildo no. ¿Sabe por qué le digo? Porque la soledad política, lo que usted decía es importante. Es esa política, aunque a usted no le guste el nombre, se llama capacidad de chantaje, no el voto decisivo. Yo le dije. Sí, entonces... Sin chantajear, dije yo. Sí, pero se llama así, no importa. Pero la soledad política tiene un costo grande también, ¿eh? Puede Sí. tener. Tiene un costo grande, sí, pero no, yo no pienso volver a Cabildo, incluso pienso que ni me admitirían, pero tenemos mucha diferencia con Cabildo. Y Cabildo tiene tiene una visión de la función de gobierno, o de la que debe hacer el Estado, que yo no la tengo, y no tiene sentido que yo esté en un cuerpo jurídico, en un cuerpo político que yo no comparto. Entonces termino siendo una persona negativa para ellos. O sea, termino siendo una persona desleal, porque estoy en un equipo que no acompaño. Entonces prefiero no estar. Y la soledad que dice usted, hay porque dice mala compañía la soledad. Pero la soledad política es relativa si usted la toma con desinterés. O sea, si usted lo que busca es como tratar de realizar algo desde el punto de vista político porque quiere que lo mejor, y si eso usted ve que es imposible y que la gente no la acompaña o que la respuesta no llega, y usted dice, bueno, la vida continúa porque en la vida hay 4 cosas importantes que son la salud, la familia, los amigos y el trabajo. El resto es humo, incluso la política. Entonces dice, como el resto no tiene importancia, sigo con mi vida anterior. O sea, no sigo, porque no es posible. Pero igual hay que intentarlo. Está bien. Diego. Mal compañera de viaje a la soledad. Mal compañera de viaje a la soledad. ¿Por qué cree que Cabildo no está en las encuestas mostrando la intención de voto que tuvo efectivamente en 2019? Está bastante por debajo. Sí, bueno, Cabildo votó el 11%. Y yo pienso que después, como yo me retiré de Cabildo, puede haber muchos electores que ante el proyecto que tenía Cabildo Abierto se hayan sentido defraudados. Y como Cabildo, un partido nuevo, pero que marcó historia. Porque no hay ni un partido nuevo que junte 250.000 votos de un voto aluvional. Pero toda la gente que votó a Cabildo venía de otro partido. Es decir, no hay cabildantes, porque no existía. Entonces yo pienso que muchos de ellos volvieron a su partido de origen. Y también voy a decir algunos, no digo mucho porque no sé, nos acompañan a nosotros ahora en el proyecto nuestro. Por eso, porque sintieron que había... ¿Defraudados, dijo? Sí, había un ¿Por qué? proyecto, el Cabildo tenía un discurso, tenía una idea, y luego no la pudo llevar adelante por las razones que fuera, mientras yo estuve ahí, y la gente me parece que volvió a su Pero origen. las razones son importantes, porque una cosa, pues, recuerdo que hemos tenido a Lorena Quintana, Manini y demás, una cosa es no poder hacer el proyecto por falta de votos, ¿no? Por fuerza política puntualmente, y otra es por decisión política, por cambio de estrategia. ¿Qué fue lo que impidió a Cabildo Abierto llevar adelante estos deseos que tenía? Bueno, yo puedo hablar del caso mío. Cabildo tiene una batería de proyectos que yo no acompañé y que originalmente no estaban previstos en el partido. Y después tomó una serie de decisiones administrativas, que son algunas públicas y conocidas, que también la gente tomó como que se acabó el recreo no solo por un tema de seguridad física, sino en general la función de gobierno. El caso Moreira, por ejemplo, dice que afectó.
El caso Moreira lo afectó. El caso Moreira, si usted compara, no fue tan grave al lado de lo que se ha hecho y lo que hacen. Pero quedó como algo muy... Es grave, pero no fue tan grave como otros hechos que sucedieron en esta propia administración. Pero bueno, se puso la mira en la ministra Moreira, y eso lo afectó enormemente porque yo creo que el votante de Cabildo tenía como una idea muy pura de la función desde el punto de vista de no tener actos de corrupción. En los partidos tradicionales la corrupción es más amigable y en el frente ni hablar. Entonces como que se perdona en muchos aspectos. En Cabildo no. Entonces pasó eso. Claro. Luz, hablando del plebiscito de seguridad social que está tomando calor un poco la discusión, hasta me animaría a decir que hay más discusión allí que en las propias elecciones. Usted ha dicho que concretamente este plebiscito es inconstitucional. Sí. Ha señalado eso. Primero, ¿por qué es inconstitucional? Si me lo puede decir rápidamente. Rápido. Y si se puede hacer algo en el caso de que sea aprobado. Bueno, es inconstitucional porque la Constitución, es muy difícil hablar de la Constitución breve, pero voy a hacer el esfuerzo. Sí. Es un documento extraordinario, por lo menos para mí, los otros ya no tienen mucha importancia. Y la Constitución tiene una serie de artículos que son el texto, y después tiene otro que no es el texto, que es el contexto, es decir, en qué circunstancia una carta se aprueba. Entonces, este plebiscito, el del PIC-CNT y el de Cabildo Abierto son inconstitucionales. El de las deudas. El de las deudas justas, porque no hay plebiscitos hacia atrás. Los plebiscitos siempre son hacia adelante, y eso tiene una explicación que me va a llevar 2 minutos, discúlpeme. La Constitución dice que la soberanía radica en la nación, ¿no? En el año 34, cuando Terra dio el golpe de Estado, él quería reformar la Constitución y el sistema político no lo acompañaba. Entonces dijo, la soberanía, porque fue un golpe muy jurídico el de Terra, entonces Terra dijo, la soberanía radica en el pueblo, que era lo que decía Rousseau. Aunque le parezca mentira, ese fue el razonamiento. Y como la soberanía radica en el pueblo puede hacer lo que quiera, y hicieron la Revolución Francesa. Ahora, el concepto de la soberanía radica en la nación, que no es el pueblo es el órgano de la nación. La nación es un concepto inmaterial que significa todo nuestro antepasado, todo nuestro presente y la proyección hacia el futuro de un grupo humano que se siente perteneciente y que tenemos cosas en común y que dentro de un límite fronterizo convive. Entonces, la nación uruguaya en el año 70, 80, 90 nos dio un régimen jurídico. Entonces nosotros tenemos que respetar lo que la nación nos dio y utilizar las herramientas que la nación nos dio para cambiar el régimen jurídico hacia adelante. Uh-huh. La pregunta es, mire que pregunta y no la contestamos, la dejo ahí. La pregunta es, ¿se puede vivir atado a los muertos? Esa es la pregunta que se hace la ciencia del derecho constitucional. Y dice sí, porque uno puede vivir atado a los muertos por una cuestión de sentimiento y de amor, pero desde el punto de vista jurídico, vivir atado a los muertos es respetar los que nos antecedieron en la Constitución nos dijeron, y se cambia para adelante. El plebiscito del PCNT se plebiscita en el año 24 y cambia las reglas de juego desde el año 90 en adelante. El de la deuda justa de Cabildo desde el 2002 en adelante. Entonces, con ese criterio usted puede decir, bueno, yo propongo una reforma constitucional en la cual la institución de matrimonio se elimine. Claro. Entonces, bueno, vamos al plebiscito. Sí. Entonces usted lo O la paternidad. O la paternidad. Y dice, pero ojo al gol, se elimina desde el 90, pero se vota en el 24. Entonces, si la gente aprueba eso, todo el mundo que estaba casado quedó divorciado. Todo el mundo que tenía hijos legítimos dejó de tener hijos legítimos, porque el hijo legítimo es el fruto del matrimonio. O sea, tiene hijos pero no legítimos. Se destruye el sistema sucesorio. Usted entonces dice, no, vamos a partir de aquí en adelante. Entonces de aquí en adelante nadie más se podrá casar y los casados hasta que se muera el último subsistirán. Pero no para el pasado. Usted dice, vamos a eliminar la propiedad privada, que la propiedad sea común, como era en el Antiguo Testamento el primer comunismo, la propiedad común. Entonces dice, bueno, pero a partir del año 95. Entonces se plebiscita y dice, si una propiedad común, entonces todos de todo, entonces yo voto, porque esa casa que es linda yo no puedo entrar, pero ahora es mía, entonces póngale que llegue. Entonces, todo un sistema de propiedad, un sistema de intercambio, un sistema de relación, un sistema económico se derrumba. Usted dice, no,
vamos a poner que no haya propiedad privada a partir del 25, bueno, macanudo, si los uruguayos quieren eso, a partir del 25 nadie podrá comprar una propiedad y los que la tienen la tendrán hasta que se muera. Esa es la continuidad. Está claro. Entonces Ahora, el PIN-CNT va hacia atrás y destruye incluso la propiedad privada. ¿y se puede hacer algo en caso de ser aprobada? Bueno, esto le voy a decir, como alguien dijo, esto nunca se dijo, es bueno que se repita, que siempre me llama la atención, porque si nunca se dijo no se puede repetir. Pero se puede hacer. Me iban a decir, Luz es un violador de la Constitución. Sí. No, pero el texto lo permite. Yo no digo, yo no lo sugiero, ¿no? Primero, yo creo que el plebiscito no se va a aprobar. Pero si se aprueba, como el PIN-CNT no sabe qué hacer, no sabe porque tiene cierta relación con la filosofía de ellos, la destrucción de la República. Pero, como no sabe cómo instrumentar lo que hizo, se lo delegó al Poder Legislativo. Entonces la papeleta que nadie de los que firmó leyó, sin perjuicio de las 80.000 firmas falsas que presentaron, creo que los otros no la leyeron, tiene un inciso al final que dice que el Poder Legislativo tiene 24 meses para decir cómo se hace lo que dice anteriormente, que se jubilen con 60, que se cierren las AFAP, Entonces el Poder Legislativo podría llegar a decir que no sabe cómo hacerlo, porque para poner en marcha esos artículos tiene que desconocer otros 40 artículos de la Constitución que se mantienen vigentes. Entonces se va a plantear un tema jurídico en el cual hay dos artículos de igual jerarquía en la misma norma, son jerárquicamente iguales, pero contradictorios. Entonces, ¿usted cómo resuelve un tema que dos normas de igual jerarquía se contradicen? Y el derecho todo lo resuelve. ¿Cuál prioriza? Bueno, ahí tiene que ver, que eso ya nos llevaría mucho tiempo, cuáles son las que se enfrentan. En el año 38, acá hubo dos plebiscitos. Uno decía una cosa y el otro decía otra, y la gente votó los dos. Porque usted puede votar, si hay 10 papeletas, vota las 10. Y la Corte Electoral se encontró con que lo que se aprobó era contradictorio con lo otro que también se aprobó. Entonces, por única vez en la historia, la Corte Electoral anuló los plebiscitos. Acá lo que debió hacer la Corte, que hoy de mañana hubo un homenaje en la Facultad de Derecho a los 100 años de la Corte Electoral y yo tuve que exponer, y había ministros de la Corte, y yo dije, y el que dirigía la sesión le dijo, ¿algún ministro quiere decir algo? Y ellos dijeron, no, nosotros vinimos a escuchar, no vinimos a debatir, lo que pareció muy bien. Lo que la Corte debía hacer es decir, yo, como el artículo 323 de la Constitución me dice que soy juez de elección, referéndum y elección y tengo que cuidar la República, yo este texto no lo autorizo y tiene competencia para no autorizarlo, porque desde el momento que lo autoriza, implícitamente tiene la competencia para decir que no. El que dice que sí, dice que no. El que puede lo más, puede lo menos. Pero la Corte tal vez cree que yo estoy equivocado, que es muy probable, o tal vez no se animó a decir, si yo le prohíbo un plebiscito al PIN-CNT, se prende fuego a la República. Ahora, y le enrabo con el otro plebiscito, que es el de Cabildo Abierto. Es lo mismo. Pero la Corte en este momento, las firmas están en la Corte y la Corte... la papeleta establece que de aprobarse la reforma constitucional entra en vigencia en marzo de 2025. Por un tema que ellos pensaban que iba a ir a plebiscitarse en octubre, sí. Un error, básicamente. No llegaron a la firma y Exactamente, no lo presentaron. entonces entra retroactivamente Claro. A funcionar. Y acá la Corte podría eventualmente observar la papeleta de Cabildo y no habilitar el La Corte plebiscito. ahí tiene dos respuestas la Corte. La Corte puede decir una, que yo creo que no la va a decir, que es decir, como usted lo plebiscitó en mayo y el texto dice que entra a regir en marzo, o sea que estaba pensado votarse en octubre, hay un error formal, entonces yo no se lo valido. Pero yo pienso que la Corte va a decir que es más importante el deseo de la persona que firmó al día que se realizaba. Entonces, entre las dos contradicciones, me parece a mí que va a apoyar que se haga igual. La Corte pudo decir eso cuando Cabildo le presentó la papeleta. Y haber dicho, mire, como usted cambia el régimen de intereses, mora, etcétera, etcétera... La papeleta que firma la gente, que ¿no? firma- Vamos a aclararle. No, antes la de firma. Antes de ajustar la firma. Y la que firma la gente también tiene mal la fecha. Tiene mal la Sí, fecha, sí. sí. O sea, la Corte puede decir, mire, esto está fuera de fecha, no se lo autorizo. Eso lo tiene que resolver la Corte. No hay ningún antecedente en la historia nacional, así que es algo nuevo. Lo que la Corte debió haber hecho, cuando usted le presenta la papeleta, nadie sale a buscar firmas hasta que la Corte se lo aprueba. Claro. Ahí la Corte debe haber dicho, mire, yo esto no se lo apruebo. Si usted quiere ese régimen de intereses a partir del 25, macanudo, pero no a partir del 2002. Porque el plebiscito de Cabildo se retrotrae al 2002 y yo no simpatizo con los bancos, pero se destruye todo un sistema. Se cae. Usted hablaba un poco de qué papel espera cumplir si es electo, ¿no? Si no es electo, hay un
serie de partidos pequeños, nuevos. ¿Qué va a pasar con esos partidos? ¿Son estrellas fugaces que van a desaparecer o Yo puedo hablar del qué nuestro. papel piensa que van a jugar? Yo puedo hablar del nuestro. Si no es electo, ¿continúa el partido existiendo? No, ¿No? no seguimos. Mire, nosotros hicimos los pasos de paloma de Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, las grandes obras son precedidas de pasos de paloma, no de sonidos de trompeta. Nosotros hicimos un plan de acción. Bueno, vamos a fundar un partido. ¿Qué hacemos? Fundamos un partido. ¿Qué necesitamos? Tantas firmas, un estatuto. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, ahora vamos a la convención. Vamos a formar, ¿qué necesitamos? Elecciones internas. Vamos a las elecciones internas. Pasamos las elecciones internas, conformamos la convención. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora hay que reunir la convención. ¿Cuándo? El 18 de agosto, a la hora 13, en tal club. Entonces nosotros dijimos, si nosotros no reunimos la convención, el proyecto no continúa, porque llegamos hasta acá. Se reunió la convención, ¿no? Pasamos con comodidad los convencionales mínimos y se quedó conformada la fórmula presidencial, se aprobó el programa, se aprobó todo. Presentamos todo en la Corte convalidó todo. Y ahora, 27 de octubre, elecciones nacionales. Si nosotros no llegamos a poner legisladores, un legislador o más de un legislador en el Parlamento, en mi opinión, esto no hablé porque hay tanto optimismo que nadie piensa que no va a suceder, pero ya que usted me lo pregunta, el partido se termina ahí. El partido se termina ahí porque por un razonamiento lógico. Si uno que ha tenido una actuación parlamentaria visible, buena o mala, muy expuesta, ha tenido cierta participación valiosa en mi concepto en la cosa pública, logra formar un partido y con todo ese antecedente no logra llegar al Parlamento. ¿Sí o no le pregunto? Porque como le decía Jorge. Parecería muy difícil. ¿Y actuaría que no, con el Partido Nacional en ese caso usted? ¿Militaría con el Partido Nacional? No, porque yo estoy fuera del Partido Nacional. Bueno, pero... No. Es decir, el Partido Nacional, por eso yo hablo del Partido Blanco, porque perdió el sentido de lo nacional. ¿Y si no hay parlamento y no hay partido, Luz, y todas estas ideas que usted tiene? Y yo vuelvo a mi vida anterior. Es decir, yo me jubilo y me dedico a dar clases hasta los 70, hasta que la universidad, a los 70 la universidad la da de baja. Diputado, me interesa tener su mirada sobre un tema. ¿Y quiénes entienden que las diferencias ideológicas de los partidos están cada vez más difusas, ¿no? Incluso hay también un debate sobre las propuestas de gobierno, ¿no?, que están haciendo ahora, que hay muchas similitudes. Incluso en una columna de hoy, en el semanario Búsqueda, el politólogo Adolfo Garcés decía que la política puede dejar de ser una competencia entre partidos con ideologías diferentes, hacer una elección entre personas más o menos llamativas, ¿no? Centrado en las personas, no tanto en las ideologías. ¿Cómo lo ve usted? Y yo lo veo así, porque me des cuenta que nosotros tenemos como 3 guías de la Constitución del Ambiente y la filosofía política, que ningún partido la tiene. La filosofía política es una disciplina política que tiene las preguntas que tienen que ver con la actividad pública y la función de gobierno. Las preguntas. Las ideologías tienen las respuestas, casi todas equivocadas, o que muchas de ellas se han equivocado. Entonces nosotros decimos, estamos en un mundo en el cual las ideologías han desaparecido, se han confundido, y nosotros lo vemos en los gobiernos uruguayos. El gobierno del Frente Amplio gobernó, o sea, el éxito, el mayor o menor grado que tuvo el gobierno del Frente Amplio fue basado en las normas que le dejaron los partidos tradicionales, que no derogó ninguna. Y que ahora no va a derogar ninguna si gana, va a usar la LUC, va a prohibir los piquetes, va a usar todo porque es lo correcto, digamos. Entonces, en los grandes temas nacionales hay coincidencia entre el Frente Amplio y la coalición. Coinciden en muchos temas, por ejemplo, no les gustan los temas ambientales, autorizan empresas multinacionales con todos los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, ya nadie discute ideología. Nosotros discutíamos ideología cuando éramos jóvenes, pero ya los chicos jóvenes no discuten sobre ideología, discuten sobre el perfil del candidato. Y cuando usted viaja por el mundo, las ideologías como que han desaparecido. Es decir, en la lucha de las dos grandes ideologías del siglo XX, el liberalismo y el socialismo, o el capitalismo los derrotó. No hay socialistas. Si alguien se dice socialista será porque se autopercibe, pero en realidad socialismo no hay. Porque el socialismo europeo renunció al marxismo en congresos puntuales. Los socialistas uruguayos no renunciaron al marxismo. Entonces es incompatible el socialismo con la libertad. Yo el otro día se lo decía a Olesker, no sé cómo usted puede ser socialista y hablar de libertad, porque son el agua y el aceite, ¿no? Pero hoy son las figuras, entonces ya no hay eso.
Entonces hoy tenemos figuras y la gente, no sé si es mejor o peor, pero está todo muy confundido, muy entreverado. Bien, hablamos mucho de constitución, hablemos un poco Partido Constitucional Ambientalista, ¿no? Tienen un programa que se puede leer en su página web, donde tiene una sección obviamente dedicada al ambiente, y me quiero detener en una propuesta. En particular, proponen que OCE realice el proyecto Arasati sin intermediarios y que esto redundaría en un ahorro que ustedes piensan destinar al arreglo de las cañerías. Se sabe que hay alrededor de un 40% de pérdida del agua producto de caños rotos, básicamente, ¿no? Eso se subrayó durante la sequía. Pero sobre lo primero, ¿no? ¿Qué le hace pensar que una empresa estatal como OCE, ¿no?, que no tiene experiencia en proyectos de esta dimensión, puede realizar eficientemente una tarea de este porte? Y bueno, el tema, nosotros tenemos que hacer licitaciones al revés. Acá la OCE hace un proyecto que es muy bueno, sacar agua del Río de la Plata, no descubrió nada. Hace 50 años que se habla de sacar Río de la Plata y Buenos Aires saca todo el agua del Río de la Plata. Y el 10% de un río subterráneo que nosotros le diríamos acuífero, yo le hice río subterráneo. Ahora, lo presupuesta y dice, a mí me da 300 millones el presupuesto. Pero llama a algunas empresas que son siempre las mismas y dice, bueno, nosotros lo hacemos en 800 millones. Que va a costar 1.200, porque después dice, no, pues no, yo no conté con esto, no conté lo otro, me apareció imprevisto. Entonces, yo le pregunté a los directores de OCE, ¿por qué si algo sale 300 lo pagan 800? Y ellos me dijeron, porque lo pagamos en 10 cuotas de 80, entonces en el balance son 80 y no 300, aunque terminen siendo 800. Entonces yo lo que digo es que nosotros teníamos que hacer la licitación al revés. No decirle a la empresa, ¿cuánto nos cobra por hacer esto? Sino decirle, bueno, mire, yo acá saqué los costos y un 15% de ganancia. Llamo a empresas que tengan capacidad de construcción interesadas en hacer esto. Esto es lo que yo pago. Entonces no está a la merced de lo que ofrecen las empresas. OCE dijo que salía 300. Yo pienso que claramente OCE no es una empresa constructora, pero es desmedido el sobrecosto. Entonces yo digo, si hay un sobrecosto para mí razonable, pero no que triplique el precio. Y ya tenemos la experiencia del tren, ¿no? La gente está aburrida de hablar del tren, pero hoy salió en un medio de prensa que el gobierno piensa multar al tren porque está incumpliendo todo y todavía no empezó a funcionar el tren. Hace un viaje por día. El tren que estaba tasado en X cantidad de dinero, según el ministro Falero, costó 2.996 millones de dólares. La cifra es exacta, 2.996. Se paga durante 17 años a razón de $500.000 diarios. ¿Para qué? Para una empresa. ¿Para qué? Para hacer un tren. No tiene sentido. Entonces nosotros estamos en contra de esos proyectos. Y por eso dijimos, esto lo tiene que hacer OCE, no con estas 5 empresas, que según dijo el director de una de ellas, dice, un día nos reunimos a comer un asado, mire lo que dijeron, y estamos en el asado ahí, y uno dice, ¿dónde está el agua infinita? Yo dije, parece una película de Netflix, ¿no? ¿Dónde está el agua infinita? Y uno del asado dice, en el Río de la Plata. Entonces dice, vamos a hacer un proyecto y se lo vendemos a la OCE. Y la OCE le compra el proyecto. Eso se dijo en el Parlamento en la interpelación. Usted dice que la génesis del proyecto Arasati surge de ese asado, donde alguien dijo, tengo un proyecto y vamos a el proyecto surge en la década del 70 cuando la OEA dijo... No, este proyecto, claro, que digo ahora, no, yo sé que tiene larga data. La idea ya está, pero el proyecto puntual nace de ese asado, en el cual esta gente le presentó a OCE, como le presentó el tren de la costa y otras obras más, entonces que ese no se hace. Y entonces lo que nosotros decimos es eso, con esos precios en Uruguay como que sobra el dinero. Yo sé que después bajarlo a tierra no es fácil y que yo soy un abogado que digo esto. Y que los equilibrios fiscales pesan a la hora de prorratear, por ejemplo, los préstamos. Y que después los economistas dicen, no, pero yo digo el concepto general, voy al concepto general. Entonces me parece que pagar 3 veces, me parece que no conviene. Capaz que bajándolo a tierra me hacen ver, por ejemplo, a mí me hizo ver el gerente general de OCE, disculpe, pero es muy bueno el tema, que al Uruguay lo que le sobra es agua. Y él me explicó y yo dije, tiene razón, en Uruguay lo que sobra es agua. Y me dio un ejemplo matemático que es imbatible. Me dice, el río Uruguay tiene un caudal de 5.000 metros por segundo. En 10 segundos son 50.000 metros y en 100 segundos son 500.000 metros. 100 segundos, 1 minuto y medio, redondeando para arriba. Si tú lo proyectás a 24 horas, el caudal es brutal, infinito.
Pero para bajarlo a tierra, yo te digo que con un día del río Uruguay vos le das 50 litros de agua dulce a cada uno de los 8.000 millones de habitantes del planeta. Y el río Paraná tiene 3 veces más caudal. Entonces uno no va a ser un necio y decir, no, en el Uruguay no hay agua, no sé, no, sobra el agua. Las termas de Daymán consumen más agua en un día que el proyecto de hidrógeno verde. Y el agua de Daymán se tira. Sí. El candidato del Partido Constitucional Ambientalista, también diputado Eduardo Luz, nos ha acompañado. Le agradezco mucho la presencia. Nos quedamos pendientes con una cantidad de preguntas, le digo. Disculpe que un poco larga la respuesta. No, pero está muy bien. Ha sido muy buena su asistencia. Le Bueno, agradezco mucho. Gracias por la invitación.